Imagina por un segundo que estás intentando cocinar una cena gourmet. Ujú. Una de esas cenas espectaculares, digamos, de 5 tiempos para invitados súper importantes. Pero, y aquí viene el gran problema, tienes un dolor de cabeza logístico ridículo. A ver, cuéntame. Bueno, resulta que tus ingredientes están repartidos en 5 cocinas diferentes. Y cada una de esas cocinas está en una ciudad distinta. Hoy no, qué locura. Exacto. O sea, en una cocina tienes los vegetales frescos, en otra tienes las proteínas, en otra las especias, y tienes que estar viajando constantemente, empacando cajas, alquilando camiones, pagando peajes, todo eso solo para intentar juntar todo en un solo plato. Tal cual. Y para cuando logras armar el plato principal, pues la comida ya está fría. Suena una pesadilla total, ¿verdad? Totalmente. Una pesadilla logística. Bueno, pues esa pesadilla es exactamente lo que está pasando ahora mismo con los ecosistemas de datos en la gran mayoría de las empresas corporativas. Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. Hoy nuestra misión es descubrir cómo solucionar ese desastre para que las empresas de verdad puedan estar listas para la inteligencia artificial. Y para lograr entender esta transformación monumental, hemos estado analizando una montaña de información súper fresca. Tenemos desde notas estratégicas internas hasta análisis comparativos del sector. Ujú. Y lo más importante, los anuncios principales del evento conjunto Fabcon y SQLCon 2026. ¡Wow! Que se celebró hace poco en Atlanta, ¿no? Exactamente, en Atlanta, Georgia. Y estamos hablando de una cumbre masiva, 8,000 asistentes, casi 300 sesiones de puro contenido técnico y estratégico. Una locura de evento. Sí, allí arquitectos de datos y líderes tecnológicos se reunieron, digamos, para debatir el futuro de nuestra información empresarial. Y a ver, de todas esas conferencias, paneles y talleres, hubo un hilo conductor muy claro. Una pregunta central que parecía, dominar cada conversación en los pasillos ahí en Atlanta. Sí, la pregunta del millón. ¿Cuál era exactamente ese gran interrogante que todo el mundo tenía en la cabeza? Pues mira, la pregunta que todos se hacían era brutalmente honesta. Era algo tipo, ¿pueden tus datos realmente impulsar la inteligencia artificial de manera significativa o solo estamos fingiendo? ¡Wow! ¿O solo estamos fingiendo? ¡Qué fuerte! Es que la conversación ha madurado muchísimo en estos últimos años. Ya no estamos en esa fase ingenua de simplemente acumular información por acumularla en servidores. Claro, el famoso síndrome de Diógenes digital, ¿no? Exacto. La industria entera se ha dado cuenta de que construir algoritmos increíbles no sirve de absolutamente nada si el combustible, que son tus datos, es un desastre caótico y fragmentado. A ver, vamos a desempacar esto porque me parece fundamental. El objetivo de nuestro análisis de hoy, para nuestra comunidad de aprendices que nos escucha, es entender cómo las empresas están abandonando esos sistemas fragmentados para unificarlo todo. Ujú. Ese es el núcleo del asunto. Y lo vamos a hacer sin ahogarnos en jerga técnica, lo prometo. Vamos a hablar de Microsoft Fabric, pero no como un producto más de software que te venden, sino como este concepto de construir una super cocina maestra. Me encanta esa analogía. Sí, una donde por fin tienes todos los ingredientes bajo un mismo techo y al alcance de la mano. Pero antes de llegar a la solución milagrosa, quiero entender el problema raíz. ¡Claro! El por qué llegamos hasta aquí. Exacto. ¿Por qué la información de las empresas está tan dolorosamente fragmentada en primer lugar? Es una excelente pregunta, la verdad. Porque lo fascinante aquí es que el caos no fue intencional. No es que alguien dijo, vamos a complicarnos la vida. Ujú. Fue más bien, digamos, una limitación tecnológica pura y dura. Históricamente, las empresas han tenido que dividir sus datos en dos mundos completamente aislados. A ver, ¿cuáles son esos dos mundos? Por un lado, tienes los sistemas transaccionales. Piensa en las bases de datos operativas clásicas como SQL Server o Postgres. Ajá. Estos son los sistemas que manejan el ahora. Literalmente, la caja registradora sonando, la venta que acaba de ocurrir en tu sitio web, el inventario que se actualiza en tiempo real. Claro, el día a día. O sea, si ese sistema transaccional se cae, el negocio entero se detiene. Exactamente. Pero, y aquí está el truco, esos sistemas están diseñados exclusivamente para ser rápidos. No están hechos para hacer análisis profundos o complejos. Entiendo. O sea, no le puedes pedir peras al olmo. Tal cual.
Si intentas pedirle a esa base de datos operativa que te analice, no sé, las tendencias de ventas de los últimos 5 años, cruzadas con los datos del clima. Vas a colapsar el sistema de la caja registradora y nadie va a poder comprar nada. Exacto, tumbas las ventas del día. Así que para solucionar eso, por otro lado, se crearon los famosos sistemas analíticos, los grandes almacenes de datos o data warehouses. Espacios masivos donde los analistas pueden buscar patrones y tendencias a largo plazo sin interrumpir para nada el negocio en vivo. Claro, suena lógico tenerlos separados. Pero supongo que el problema es mover la información de un lado a otro, ¿no? Un puente gigantesco y súper frágil. Entiendo. Y entonces aquí es donde Microsoft Fabric entra a resolver esta división histórica. Los documentos del evento lo describen como una plataforma de datos e inteligencia artificial de extremo a extremo, o lo que llaman software como servicio. Exactamente. Para quienes nos escuchan y tal vez no son ingenieros de datos de profesión, cuando decimos software como servicio de extremo a extremo, estamos diciendo que básicamente toda esa infraestructura invisible ya está resuelta por ellos. Correcto. Elimina por completo la necesidad de que las empresas actúen como plomeros de sus propios sistemas digitales. Plomeros digitales, me gusta el término. Es que eso eran. Fabric lo que hace es que unifica la ingeniería de datos, la ciencia de datos y la inteligencia de negocios en un solo entorno manejable. ¡Wow! Y de hecho, la gran palabra clave que resonó en todo el FabCon 2026 fue la palabra convergencia. Convergencia. ¿Y qué significa eso en la práctica para una empresa normal? Significa que por primera vez las bases de datos transaccionales, las operativas, ahora viven y operan en la misma plataforma subyacente que los sistemas analíticos. Todo junto. Lo cual nos lleva directo a la pregunta del millón. Siguiendo con la analogía del principio, si Fabric es esta inmensa supercocina, ¿cómo guardamos todos esos ingredientes sin que se vuelva un basurero gigante? Sí, es un riesgo enorme. Desde las conferencias hablan mucho de algo llamado OneLake. OneLake. Y le dicen, literal, el OneDrive para los datos. Y te digo algo, es una metáfora muy, muy precisa. Así como tú en tu vida personal usas un servicio en la nube para guardar un documento y sabes que mágicamente estará disponible y sincronizado en tu teléfono, en tu tableta y en tu computadora de forma segura. Ajá. Sin tener que enviármelo por correo a mí mismo. Exacto, sin hacer copias extra. Pues OneLake hace exactamente eso, pero a una escala empresarial masiva. Es una capa de almacenamiento unificada que soporta todo. Cuando dices todo, ¿es literalmente todo tipo de archivos? Todo. Desde datos súper estructurados, digamos como las clásicas hojas de cálculo financieras perfectamente ordenadas en filas y columnas, hasta datos completamente no estructurados, o sea, contratos legales en PDF, transcripciones de llamadas de servicio al cliente o incluso imágenes y videos. Todo convive ahí dentro pacíficamente. Wow, aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque siempre que hablo con amigos que son ingenieros de datos, los escucho quejarse amargamente de algo que llaman las tuberías ETL. Sí, las famosas tuberías. O sea, parece ser el gran dolor de cabeza de toda la industria. ¿Qué es exactamente eso del ETL? ¿Y cómo encaja OneLake para solucionar ese dolor en particular? Bueno, ETL significa extraer, transformar y cargar, por sus siglas en inglés. Y es históricamente el trabajo más tedioso, aburrido y costoso del mundo de los datos. A ver, ponme un ejemplo práctico de cómo se ve eso. Imagínate que el equipo de ventas tiene su información en un formato, el equipo de marketing tiene la suya en otro y finanzas la suya en uno distinto. Claro, y los famosos silos de información. Exacto. Entonces, para que los directivos puedan ver el panorama completo del negocio a fin de mes, los ingenieros tenían que construir literalmente tuberías digitales. Escribiendo código desde cero. Sí, horas de código para extraer los datos de ventas, transformarlos matemáticamente para que coincidieran con el formato de finanzas y luego cargarlos todos en un tercer sistema diferente. ¡Qué pesadilla! Y el problema principal es que en ese proceso hacían copias sobre copias sobre copias de la misma información. Claro, y cada vez que haces una copia, estás pagando por más espacio de almacenamiento en la nube, que no es nada barato. Para nada barato. Y además estás creando un riesgo de seguridad monumental, porque ahora tienes información confidencial de tus clientes regada por todos lados en distintos servidores. Exactamente, multiplicas tu vulnerabilidad.
Pues OneLake elimina todo eso a través de lo que en el evento llamaron la filosofía de la copia única. ¿Copia única? Suena bastante autoexplicativo, pero a ver, desarróllalo un poco. Significa que los datos se ingieren al sistema una sola vez, y luego todos los equipos, herramientas y motores analíticos de la empresa consultan esa única versión de la verdad, sin moverla de lugar. ¡Wow! Y para evitar el tema del ETL por completo, en el evento anunciaron algo llamado capacidad de espejo o mirroring. Mirroring. Ajá, y esto funciona gracias a una tecnología súper interesante llamada Change Data Capture, que en español sería como captura de datos modificados. Espera, vamos a aclarar eso del Change Data Capture, porque me parece clave. Eso significa que, en lugar de que el sistema tome una foto gigante de toda la base de datos de ventas al final del día, para enviarla al sistema de análisis, Ujú. funciona más bien como, digamos, una cámara de seguridad en vivo que solo transmite el movimiento en el momento exacto en que ocurre. Esa es una analogía brillante. Sí, eso es exactamente lo que hace la captura de datos modificados. ¡Wow! O sea, solo registra la diferencia, el cambio. Tal cual. Si una empresa tiene su información operativa alojada en sistemas externos enormes, digamos Oracle o SAP Datasphere, ya no tienen que hacer esos pesados procesos de extracción por lotes a la medianoche. Claro, que dejaban a los servidores sudando. Exacto. Ahora, si un cliente en Madrid actualiza su ubicación en el sistema de Oracle, la función de espejo captura ese cambio específico, solo ese cambio, en cuestión de microsegundos y lo refleja inmediatamente en OneLake. Es decir, 0 copias masivas y una sincronización casi en tiempo real. Cero fricción, exactamente. Vale. Te compro la idea, suena increíble en papel, pero voy a ser de abogado del diablo por un segundo aquí. Adelante, me encanta. A ver, sabemos que Microsoft tiene un historial muy largo de crear ecosistemas tecnológicos que son comodísimos, pero que son extremadamente difíciles de abandonar una vez que estás adentro. Es verdad. Entonces, si yo le digo a una corporación que mueva toda su información crítica de Oracle, de SAP, de todas sus fuentes, y la unifique en este OneLake, ¿no es una trampa corporativa gigante? Entiendo por dónde vas. O sea, no están simplemente encerrando las empresas en su bonito jardín amurallado, para que, digamos en 5 años, si quieren usar otra herramienta de la competencia, sea técnica y financieramente imposible sacar su información de ahí. Mira, es un temor completamente justificado en esta industria. Y si estuviéramos teniendo esta misma conversación en el año 2010 o incluso 2015, te diría que sí, que corras porque es la clásica trampa de bloqueo de proveedor. El famoso vendor lock-in, claro. Exacto. Pero el cambio de paradigma que vimos reflejado en Atlanta demuestra que la industria entera, y eso incluye a Microsoft, fue obligada por el mercado a cambiar las reglas del juego por completo. ¿Y cómo lo están haciendo diferente ahora? Pues resulta que OneLake no utiliza un formato de archivo secreto o patentado exclusivamente por Microsoft. Toda su estructura está construida nativamente sobre formatos de código abierto. Ah, formatos abiertos. Interesante. Sí, específicamente formatos muy conocidos en la comunidad de datos como Parquet, el formato Delta y el grandísimo protagonista actual Apache Iceberg. Ok, pero para quienes no somos expertos en arquitectura de software, ¿cómo evita un simple formato de archivo que te quedes atrapado como rehén con un solo proveedor de tecnología? A ver, pensemos en el formato Apache Iceberg, por ejemplo. Imagina que en lugar de guardar tus datos valiosos en una caja fuerte blindada de la que solo Microsoft tiene la combinación y la llave, los estás guardando en los estantes de una biblioteca pública gigante. Y Apache Iceberg funciona, digamos, como el catálogo universal de esa biblioteca. El tarjetero que te dice dónde está cada cosa. Exactamente. Ese formato le dice a cualquier sistema informático, ya sea un sistema de Microsoft o un sistema de su peor competidor, exactamente en qué pasillo, en qué estante y en qué libro está la información que necesita leer. ¡Wow! Al usar un estándar verdaderamente abierto, tus datos siguen siendo tuyos en todo momento. Si mañana decides que quieres usar, no sé, un motor de inteligencia artificial nuevecito de una empresa rival para analizar la información que ya tienes en OneLake, puedes hacerlo. Sin tener que migrar nada. Sin tener que pedirle permiso a Microsoft y sobre todo sin tener que volver a extraer o copiar toda tu información a otra nube. Fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Porque, o sea, ese uso de formatos abiertos levanta una barrera histórica masiva. Las notas y fuentes que revisamos para hoy hablan de una diplomacia de los datos sin precedentes. Una diplomacia muy necesaria, la verdad. Sí, entre gigantes de la industria que históricamente han estado, pues, en guerra declarada. Y estamos hablando específicamente de Snowflake y de Databricks. Dos pesos pesados indiscutibles. ¿Así es? Ayúdame a entender por qué la falta de integración entre estos dos era un problema literal de millones de dólares para las grandes empresas. Para entender verdaderamente la magnitud de esta noticia, hay que ver a Snowflake y Databricks como dos superpotencias tecnológicas, pero con enfoques súper distintos. A ver, descríbelos un poco. Snowflake construyó su imperio multimillonario ofreciendo una experiencia impecable, súper pulida y totalmente gestionada para los analistas de negocios tradicionales. Los que usan lenguaje SQL de toda la vida. Exacto. Es un sistema rápido, muy fácil de usar para reportes y requiere poquísima administración de servidores. Por otro lado, tienes a Databricks, que tiene un poderío inmenso, pero en el mundo del código pesado, la ciencia de datos y la inteligencia artificial profunda. O sea, Databricks es como el laboratorio de investigación avanzada de los científicos de datos, llenos de algoritmos complejos. Tal cual. Y me imagino que ves el problema, ¿no? Muchas empresas grandes querían lo mejor de ambos mundos. Claro, querían la facilidad de Snowflake para que el equipo de finanzas hiciera sus reportes diarios, y al mismo tiempo, el músculo puro de Databricks para predecir comportamientos futuros con IA. Tenías que mover terabytes, o a veces petabytes de información, a través de nubes diferentes. Y las nubes te cobran por cada megabyte que sacas. Exacto. Los proveedores de la nube cobran unas tarifas exorbitantes por sacar la información de sus servidores físicos. Son los infames costos de extracción, o los egress costs. ¿Es como un castigo financiero por intentar ser innovador en tu propia empresa? Era un impuesto a la innovación, básicamente. Es que, o sea, para que nuestra comunidad se haga una idea, era como si tuvieras un teléfono móvil de una marca y la computadora portátil de otra, y usaran cables totalmente incompatibles, forzándote a comprar, no sé, un hardware intermedio carísimo, solo para pasarte una simple foto. Es una excelente comparación. Pero ahora, con esta adopción generalizada de Apache Iceberg y OneLake, es como si por fin toda la industria de los datos hubiera acordado usar el mismo cargador universal tipo C. Totalmente. Y la integración de la que hablaron en el evento va mucho más allá de solo compartir el formato del archivo. Las fuentes técnicas de Fabcon detallan una bidireccionalidad nativa que es la verdad increíble. Bidireccionalidad nativa. A ver, ¿en español? Significa que Databricks ahora puede leer y escribir directamente dentro de OneLake, a través de su propio sistema de gestión interno llamado Unity Catalog. ¡Wow! Operando como si estuviera en casa. Exacto, usando el formato Delta. Y por su parte, Snowflake puede hacer exactamente lo mismo, leyendo y escribiendo directamente en OneLake, pero usando el formato Iceberg. ¡Qué locura! Pero hay algo en los documentos técnicos que leímos que sinceramente me dejó atascado. A ver si me ayudas. Claro, dime. Dicen que OneLake proporciona, cito, la conversión de los metadatos de forma automática. Y la verdad, me cuesta visualizar cómo funciona eso físicamente. O sea, cómo logras traducir la información para que dos sistemas rivales la entiendan, simultáneamente, sin crear una copia física de los datos reales. Entiendo la confusión. Parece magia de la ingeniería moderna, pero se puede explicar de forma bastante visual. Volvamos a la analogía de la biblioteca un momento. Ok, estamos en la biblioteca. Imagina que tienes un libro enorme, pesadísimo, guardado en un estante. Esos son tus datos crudos y reales. Ahora, resulta que Databricks solo habla francés y Snowflake solo habla alemán. Problema de comunicación severo. Ajá. En el pasado, para solucionar esto, tenías que imprimir una copia entera del libro masivo en francés y luego otra copia entera de 1000 páginas en alemán, gastando papel, espacio y dinero. Lo que hablábamos del ETL y los costos de almacenamiento. Exactamente. Entonces, lo que hace la traducción automática de metadatos de OneLake es algo genial. Deja el libro físico original, tus datos crudos, exactamente donde está, intacto en el estante. Pero el sistema genera automáticamente y en tiempo real unas pequeñas tarjetas de índice. Una tarjeta está escrita en francés perfecto y la otra tarjeta está en alemán perfecto. Ah,
¿Y los metadatos son solo esas pequeñas tarjetas de índice? Exacto. Los metadatos le dicen al sistema, en su propio idioma, cómo leer el libro grande sin tener que duplicar ninguna página real. O sea, literalmente solo traduces el mapa, no el territorio completo. Qué buena forma de ponerlo. Traduces el mapa, no el territorio. Y claro, financieramente, esto debe ser un alivio inmenso para las corporaciones. O sea, las empresas ya no tienen que elegir un solo bando en la guerra de las plataformas. Ya no hay rehenes tecnológicos. Pueden usar, digamos, el músculo analítico de IA de Databricks por la mañana y la eficiencia impecable de reportes de Snowflake por la tarde, operando sobre la misma copia exacta de información en OneLake. Y todo esto, sin pagar esos costos de transferencia de datos absurdos de los que hablábamos. Lo resumiste perfecto. Básicamente, se ha unificado la capa de almacenamiento en el sótano para que la capa analítica en el ático pueda ser libre y competitiva. De acuerdo, hagamos un recuento rápido para quienes nos escuchan. Ya organizamos el caos logístico. Tenemos nuestra super cocina maestra, los ingredientes están frescos, están sincronizados en tiempo real con el espejo y organizados maravillosamente en la gran alacena de OneLake. Y cualquier chef de cualquier marca o restaurante puede entrar a cocinar sin pagar un peaje de entrada. Exacto. Pero todo esto es infraestructura, digamos, tuberías modernas. Pero la gran promesa hoy en día es otra. ¿Cómo damos el salto real hacia la inteligencia artificial? Ese es el verdadero destino del viaje. Es que he visto a decenas de empresas conectar su versión corporativa de ChatGPT a sus bases de datos internas. Y la IA termina dando respuestas genéricas que no sirven, o peor, empieza a alucinar e inventar cifras. Es un problema súper común. Es el síndrome de la IA desorientada. Y ahí es precisamente donde los documentos de la conferencia mencionan mucho algo llamado Fabric IQ. ¿Qué es y cómo evita este sistema que la inteligencia artificial alucine o dé respuestas sacadas de un manual genérico de negocios? Bueno, si conectamos esto con el panorama general que venimos armando, Fabric IQ es básicamente el cerebro que le da sentido a toda esa infraestructura pasiva que acabamos de describir. Ok, el cerebro de la operación. Y funciona bajo un marco lógico de 4 grandes pasos. Primero, unificar los datos. Luego procesarlos, después curar conocimiento semántico y finalmente empoderar a los agentes de IA. Pero, a ver, el verdadero secreto de esto, la razón por la que la IA deja de dar esas respuestas genéricas, aburridas, y empieza a ser realmente confiable, recae en un concepto técnico muy específico que mencionaron, ¿verdad? Sí, recae en algo llamado ontología. Ontología. A ver, esa palabra suena totalmente a una clase avanzada de filosofía en la universidad, no a arquitectura moderna de bases de datos. ¿Qué diablos es una ontología en el mundo del software? Bueno, tiene sus raíces directas en la filosofía, sí, en el estudio del ser y de las relaciones entre las cosas. Pero en el mundo de la inteligencia artificial corporativa, una ontología es básicamente un mapa lógico interactivo. Un mapa lógico. ¿Qué mapea exactamente? Le enseña explícitamente a la máquina cómo funciona tu negocio particular en el mundo real. Mira, imagina que le das a una inteligencia artificial tradicional una hoja de cálculo gigante. Para ti tiene sentido, pero la IA solo ve columnas. Ve la columna A, la B, la C y todas están llenas de números fríos y texto aleatorio. Realmente no sabe qué significan esas cosas en tu contexto. Claro, o sea, para la máquina ciega, un número 100 en una celda podría ser $100 de ganancia, 100 clientes nuevos que entraron, o simplemente 100 grados de temperatura en un almacén. No tiene idea. Exacto, no tiene contexto. Entonces, lo que hace la ontología en Fabric IQ es definir las entidades del mundo real y cómo se conectan lógicamente entre ellas. Le da significado a las celdas. ¿Sí? Le enseña a la IA, literal, oye, esta columna A representa un cliente físico. Esta columna B es un producto de nuestro inventario. Y se relacionan entre sí a través de una acción específica que en esta empresa llamamos compra. Oh, ya veo por dónde va. Y va más allá. También establece reglas de negocio rígidas. Por ejemplo, le dice a la IA, oye, un margen de ganancia neto en nuestra empresa específica se calcula restando el costo de envío, no solo el costo de producción. Wow.
Le da todo el contexto necesario. Y lo hace, que es lo más brillante, aprovechando los modelos semánticos de Power BI. Espera, Power BI, esa es una herramienta que las empresas llevan años, si no décadas, utilizando para hacer sus reportes visuales, ¿no? Totalmente. Y por eso es tan inteligente. No tienes que sentarte a entrenar a la IA desde cero durante meses para que entienda tu negocio, sino que estás conectando directamente a esa inteligencia artificial con las reglas lógicas que tus propios analistas humanos ya validaron y pulieron a lo largo de los años en Power BI. O sea, así es como logras la famosa IA confiable. Si yo le pregunto a esta IA corporativa, oye, ¿por qué cayeron las ventas de la región norte este mes? Ya sabe exactamente qué significa la palabra ventas, cómo se calculan y qué territorios geográficos abarca el norte para mi empresa en particular. Precisamente, entiende tu idioma corporativo. Y una vez que tienes instalado ese cerebro contextual, la interacción de los empleados con los datos cambia por completo. Me imagino, se vuelve como hablar con un colega experto. Sí, ya no tienes que escribir consultas de código súper complejas. De hecho, en la conferencia en Atlanta anunciaron unas herramientas de código abierto muy interesantes llamadas Agent Skills for Fabric. Agent Skills, habilidades para agentes. Ajá. Básicamente son complementos, pequeños plugins, que permiten a los desarrolladores o a los analistas de negocio abrir una ventana de chat normal, muy parecida a GitHub Copilot. Ujú. Y desde ahí pueden controlar y consultar todo su entorno masivo de datos usando lenguaje natural, hablando como hablamos tú y yo ahora. Eso democratiza muchísimo el acceso, ¿no? Demasiado. Y para las empresas que a lo mejor nos escuchan y están un poco intimidadas por la complejidad de implementar todo esto, lanzaron algo llamado Fabric Jumpstart. Ah, un arrancador rápido. Envíen en nuestras notas del evento unas menciones muy claras a la inteligencia en tiempo real. Cosas, digamos, como análisis geoespaciales interactivos con mapas en vivo y detección de anomalías automáticas. Sí, eso está muy fuerte ahora. O sea, imagínate que de repente hay un pico inusual y extraño de devoluciones de productos en una de tus tiendas físicas. El sistema automáticamente dispara una alerta preventiva en tiempo real a los gerentes, Ujú. porque la ontología interna le dijo a la IA que ese comportamiento es estadísticamente una anomalía peligrosa. Es fascinante lo que se puede hacer. Pero quiero hacer una pequeña pausa y cambiar de marcha radicalmente aquí. Adelante, dime. A ver, este nivel de transformación digital del que hablamos es monumental. Si un líder de tecnología o un director de innovación de una empresa tradicional nos está escuchando en este momento, fascinado, su primer instinto probablemente sea ir a Google a buscar un manual técnico aburrido de 300 páginas. Ay, sí. O descargar un archivo PDF superdenso sobre cómo instalar esto en sus servidores. Pero, siendo muy honestos, esa parece la peor manera imaginable de aprender sobre un cambio de paradigma tan orgánico y tan grande. Es que es la receta perfecta para el fracaso, la verdad. Exacto. Y para nuestra comunidad de aprendices, hoy tenemos un enfoque muy particular. ¿Cómo se supone que alguien que nos escucha aprenda a ejecutar esta transformación en la vida real, enfrentando problemas de negocios reales, sin depender para nada de documentaciones estáticas que se desactualizan al mes siguiente? Tienes toda la razón en plantearlo así. Y fíjate que en este punto de la evolución tecnológica en el que estamos, el conocimiento más valioso para un profesional ya no es el conocimiento explícito. El explícito. ¿Te refieres al que está escrito y publicado en los manuales de usuario? Ese mero. El conocimiento verdaderamente invaluable hoy es el conocimiento tácito. A ver, explícanos la diferencia. El conocimiento tácito es esa experiencia práctica, casi instintiva, de saber exactamente qué palanca mover cuando las cosas salen mal en una migración. Y eso no lo encuentras en un foro de ayuda de Microsoft. Para nada. Por eso, la recomendación principal, y esto fue apoyado por todos los grandes líderes en los eventos en Atlanta, es la inmersión activa en las comunidades presenciales del mundo real. ¿Y ir a dónde está la gente trabajando en esto? Tal cual. Asistir físicamente, si es posible, a futuras ediciones de congresos como FabCon, SQLCon o incluso buscar reuniones regionales y locales de arquitectos de datos en tu propia ciudad. Claro, salir de la oficina un rato. Es que piénsalo, las verdaderas lecciones de implementación corporativa profunda casi nunca se dan en el escenario principal iluminado. Totalmente cierto. Se dan en el pasillo, ¿no? Exacto, se comparten en los pasillos de las convenciones, tomándote un café o una cerveza con alguien
que hace 6 meses cometió el mismísimo error catastrófico que tú estás a punto de cometer en tu empresa. Estoy 100% de acuerdo con esa visión. Las conversaciones informales, el uno a uno con colegas de la industria, son el atajo definitivo para el aprendizaje técnico. Sin duda alguna. Otra ruta práctica, súper aplicable, que me pareció muy interesante revisar en las notas estratégicas del evento, es la búsqueda proactiva de lo que la industria llama Discovery Workshops, o, talleres de descubrimiento en español. Los Discoveries Workshops son joyas absolutas. Sí, y me encanta porque no es la típica clase magistral universitaria donde alguien te habla desde un atril durante 3 horas seguidas y tú solo tomas notas pasivamente. No, son súper interactivos. Exacto. Es un espacio de trabajo real, donde llevas los problemas logísticos actuales de tu propia empresa, los dibujas en una pizarra en blanco junto a tu equipo, y especialistas verdaderos de la industria te ayudan a trazar el mapa estratégico. Un mapa personalizado. Así es, te muestran paso a paso cómo migrarías de tu sistema actual caótico y fragmentado hacia algo unificado y moderno como lo que hablamos hoy. Y ojo, aprendes haciendo, que es lo más importante. Y mira, para la fase dura de ejecución, cuando ya tienes el mapa y hay que ensuciarse las manos, es vital rodearse del talento adecuado desde el día 1. Totalmente. No lo puedes hacer solo con tu equipo interno si nunca lo han hecho. Las fuentes del evento enfatizan muchísimo la importancia de interactuar comercialmente con empresas que posean la designación oficial de Solutions Partner o socio de soluciones, específicamente en el ámbito de datos e inteligencia artificial. Claro, socios certificados. Es que intentar migrar bases de datos masivas de una corporación hacia un modelo unificado basándose solamente en tutoriales de Internet o videos es un riesgo enorme y necesario. Es como, digamos, intentar operar a corazón abierto después de ver una serie de médicos en televisión. Es una excelente analogía. O por usar otra, trabajar de la mano con un socio certificado es como contratar a un Sherpa súper experimentado para escalar la montaña más alta. El Sherpa conoce el terreno. Exacto. Ellos conocen perfectamente las rutas seguras porque, oye, ya han guiado a decenas o cientos de empresas por ese mismo camino antes que tú. Te evitan caer en las grietas del hielo. Tal cual. Y además hay un beneficio económico añadido gigante en la industria actual que mucha gente ignora. A ver, ¿cuál es? Porque si hablamos de ahorrar dinero, la gente presta atención. Pues resulta que apoyarse en estos expertos certificados a menudo abre la puerta a programas corporativos de aceleración o te da acceso a fondos de inversión exclusivos para las famosas pruebas de concepto. Ah, claro, para no asumir todo el riesgo financiero tú solo. Intimidante hacia la innovación. Me gusta muchísimo esa visión integral. O sea, el mensaje es claro. No se trata simplemente de salir a comprar tecnología de punta con la tarjeta de crédito de la empresa. Se trata de adquirir la experiencia humana necesaria para desplegar esa tecnología sin estrellar el barco en el proceso. Totalmente de acuerdo. La tecnología es inútil sin la experiencia para guiarla. Bueno, ha sido una exploración a fondo súper profunda e intensa hoy. Hagamos un repaso rápido del tremendo viaje analítico que hicimos para cerrar ideas. Me parece perfecto. A ver. Empezamos entendiendo el caos logístico histórico de tener los datos operativos separados de los datos analíticos. Ese puente roto. Y vimos cómo la plataforma Microsoft Fabric propone, por fin, una convergencia tecnológica radical, uniendo todo ese ecosistema bajo un mismo techo unificado. Así es. Y luego nos sumergimos de lleno en la mecánica interna de OneLake. El OneDrive de los datos. Exacto. Y descubrimos cómo su filosofía de la copia única, combinada con la tecnología de Change Data Capture o el espejo, elimina de raíz esos terribles, aburridos y costosos procesos de extracción y transformación de datos. Adiós a las tuberías ETL. Exacto, permitiendo una sincronización casi inmediata, en tiempo real, sin copias innecesarias. También celebramos lo que llamamos esa diplomacia de datos, la paz histórica firmada entre gigantes corporativos como Snowflake y Databricks. Un momento histórico para la industria. Total. Que gracias a la adopción audaz de formatos abiertos universales como Apache Iceberg, ahora pueden compartir la misma información y operar en paz, sin obligar a las empresas a pagar peajes financieros absurdos por mover sus propios datos en la nube. Un alivio para los presupuestos de IT, sin duda. Y finalmente, desmitificamos juntos cómo Fabric IQ utiliza el concepto profundo de las ontologías para darle a la inteligencia artificial un mapa lógico de las reglas de nuestro negocio, logrando
Que deje de ser un robot genérico que alucina respuestas y se convierta en un aliado estratégico verdaderamente contextual. Un aliado que entiende tu idioma corporativo. Exactamente. Entonces, para aterrizar todo esto de una vez por todas, ¿qué significa realmente este cambio de paradigma para quienes nos acompañan hoy desde sus lugares de trabajo? Mira, si tuviera que resumirlo en una frase, significa la recuperación definitiva de nuestro recurso humano más valioso, el tiempo. El tiempo. Sí, piensa que durante la última década los equipos enteros de tecnología, de análisis y líderes de negocios han gastado la mayor parte de su energía mental y de su presupuesto corporativo simplemente Preparando la información. limpiando la cocina. Exacto. Luchando diariamente con tuberías digitales rotas, con formatos de archivo incompatibles y leyendo reportes financieros que ya estaban desactualizados antes de imprimirse. ¿Qué frustración más grande? Es frustrante. Lo que esta convergencia tecnológica significa hoy es el comienzo de una era dorada donde la infraestructura pesada finalmente, por fin, se quita de en medio. El tiempo valioso que antes se perdía moviendo cajas digitales de un servidor a otro, ahora se puede y se debe invertir en tomar decisiones estratégicas reales que cambien el rumbo del negocio. O sea, estamos presenciando la democratización real del análisis avanzado. Ya no tienes que luchar todos los días a muerte con la logística aburrida. La cocina maestra está impecable, los ingredientes frescos están preparados en la mesa y la inteligencia artificial está ahí, lista con el delantal puesto para cocinar a tu lado. Es una imagen genial, lo cual, de hecho, nos deja con una reflexión crucial, casi filosófica para el futuro inmediato. A ver, sorpréndeme. Piénsalo. Si plataformas cognitivas como esta logran que los agentes de IA entiendan a la perfección nuestra ontología de negocio y logran analizar millones de variables cruzadas en tiempo real basándose en un comando de voz simple que tú le das, Sí. el trabajo pesado humano de generar el reporte mensual en Excel o de escribir la línea de código compleja va a desaparecer muy, muy pronto. Es inminente. Y eso plantea una pregunta enorme. ¿Estamos preparados como profesionales para el momento en que el verdadero trabajo humano ya no sea buscar y encontrar mecánicamente la respuesta exacta, ¡Wow! sino, más bien, tener la sabiduría estratégica y la creatividad pura para saber hacerle a la máquina la pregunta filosófica correcta sobre el futuro de nuestro negocio? Uf, esa es verdaderamente la última frontera profesional. O sea, ya no nos van a pagar un sueldo por saber cómo cocinar mecánicamente los datos, sino que nos van a valorar por tener la visión artística de diseñar un menú estratégico que el mundo ni siquiera sabía que necesitaba. Exactamente. Ahí es donde residirá nuestro valor real. Una reflexión verdaderamente espectacular para cerrar el día. Me dejas pensando muchísimo. A nuestra gran comunidad de aprendices que nos acompañó hasta aquí, muchísimas gracias por su tiempo y por sumergirse con nosotros en este análisis detallado. Muchas gracias a todos por escuchar. Por favor, mantengan esa chispa de curiosidad siempre activa. Sigan haciéndose esas preguntas difíciles que desafían el status quo. Y sobre todo, no dejen nunca de explorar y aprender en comunidad. Nos escuchamos en la próxima Inmersión a Fondo.